López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México. Yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95, sí, a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más para nuestros paisanos en Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos al aire en este momento en Telefórmula, en Easy en el canal 121, en Sky estamos al aire en el canal 157. Total Play canal 161, Megacable canal 153 en Dish. Estamos al aire en el canal 354 y también para nuestros paisanos. Estamos al aire en Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto también estamos en internet y en redes a través de radioformula.mx y a través de lopezdoriga.com. Y en TikTok estamos en la cuenta radio-fórmula. Y hoy es martes 8 de febrero del año 2022. Han transcurrido 39 días y faltan 326 y termina este año. Corre la semana número 6. ¿Y de quién es santo lado de quién es santo este martes 8 de febrero? Bueno, pues muchas felicidades a todos ellos. Bueno, y saluda al equipazo. Lola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. María Dolores Colín, Karina Macías, María Luisa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Fernando Robles, Alex Gasca, Óscar Satarán, Gina Trejo Briceño. Saludos a Salvador Escobar en Telefórmula. Le saluda a Berta Coronado. Muy buenas tardes. Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Vejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Dinora Corona. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho que es muchísimo, pero muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana, y sin duda leerá y escuchará en el correr de las próximas horas. Bueno, también lo verás, en el correr de las próximas horas. Fiscales de Estados Unidos piden pena de 10 años para el excomandante de la Policía Federal, Iván Reyes Arzate, por tráfico de cocaína. Reportan tiroteos en Colima por segundo día consecutivo. Autoridades de la Ciudad de México abren carpeta de investigación por denuncias de maltratos contra niños dentro de un albergue que dependía del DIF. Sigue la polémica por el uso de la ivermectina para tratar a pacientes de COVID en la Ciudad de México. Un funcionario de la Agencia Digital de Innovación Pública del gobierno capitalino, que formó parte de este proyecto, ofreció disculpas por la recomendación. Hugo López-Gatell rechazó que la distribución de ivermectina haya sido un experimento. No fue un experimento, la aplicaron, ¿sí? La dieron nada más, así. El presidente dijo que las investigaciones y críticas, obviamente, ¿no? Sí, todos a la defensa de Claudia Sheinbaum, que las investigaciones y las críticas sobre el uso de este medicamento, la ivermectina, es un nuevo ataque del bloque conservador contra su movimiento. Ya ve que cualquier no a un sí, o cualquier sí a uno suyo, es un ataque a su gobierno y a su movimiento ahora. Y defendió otra vez. ¿Quién necesita tanto defensa? López-Gatell. Dijo que, en todo caso, todo el gabinete iría a la cárcel. Hasta el secretario de la Defensa, el de Marina. Todos sí. El de Hacienda, imagínense. Ebrard. Todos sí. Todos. Sí, por el manejo de la pandemia. Incluso él, el presidente. Y luego dijo, todos somos Hugo. No, presidente. No todos somos Hugo. No. La Suprema Corte empieza a analizar si los estados tienen facultades para obligar a sus ciudadanos a usar su cubrebocas durante la pandemia. Esto me parece un distanciamiento con la realidad que no me lo puedo creer. Después de 500,000 de muertes, después de 23 meses de pandemia, ahora en la Corte van a discutir, ¿sí?, si los gobiernos estatales tienen facultades para obligar a los ciudadanos a usar cubrebocas durante la pandemia. Por cierto, todos los ministros que están discutiendo esto están con cubrebocas, porque en la Corte es obligatorio el uso del cubrebocas. Pero ahora, después de 500,000, lo van a... De veras, ¿qué distancia de la realidad? Luego se quejan. El gobierno federal difunde un código de ética para la administración pública que prohíbe abrazos, piropos
y regalos de dependencias y también acoso. Me parece que es un buen código de ética. Vamos a ver quién se encarga de ver que se cumpla. Ese es el punto. El Papa Benedicto XVI, Papa emérito, pidió perdón. Salió de su encierro para pedir perdón y expresó su dolor y vergüenza por los abusos y errores ocurridos durante sus cargos, ¿sí? A lo largo de la historia. Pues sí, él fue el arzobispo de Múnich, ¿sí? Y en el resto del mundo. Al encuentro con el presidente ruso, que no arrojó avances sobre la tensión en Ucrania, el mandatario francés se reúne ahora con el presidente de Ucrania. Esto se da cuando Moscú suma 100,000 soldados cerca de la frontera con Ucrania, donde crece el riesgo de una invasión rusa. El presidente de Polonia afirma que aún es posible evitar la guerra, mientras Alemania y Francia unidas para preservar la paz en Europa. Ante el aumento de casos por Omicron, Hong Kong impone hoy fuertes restricciones, esto para contener el brote que supera ya los miles de casos diarios. En Nueva Zelanda, antivacunas bloquean calles y protestan en el Parlamento, esto para exigir medidas anti-COVID inspirados en las protestas hace unas horas en Ottawa, Canadá. El film The Power of Dog de Jane Campion lidera la lista de nominaciones al Oscar con 12, entre las que destacan Mejor Película, Director, Actor y Actriz. La cinta de ciencia ficción Dune de Denis Villeneuve le sigue en segundo lugar con 10 menciones. Y los actores españoles y esposos Javier Bardem y Penélope Cruz logran su cuarta nominación al Oscar cada uno. En un momento le doy todos los detalles. Gracias, Laura, se me había olvidado, perdón. Querido Jan Meyer, un hombre extraordinario, maestro, historiador, científico, le tengo un enorme cariño y admiración. Hoy, el maestro Meyer, que está lanzando su más reciente batalla en defensa del CIDE, cumple 80 luminosos años. Querido Jan, te abrazo con mucho cariño. Continúa. Bueno, pues vamos a empezar con la mañanera de hoy. Vamos a empezar contigo, Sara Pablo, que estás de regreso. Y bueno, el presidente siguió lo mismo en la defensa de Hugo López-Gatell, en la descalificación de las críticas, en el tema de que lo de la ivermectina es una ofensiva de la oposición reaccionaria y conservadora, ya saben, neoliberal, en contra ya no de su gobierno, sino de su movimiento, la defensa de Hugo López-Gatell. Ya saben, Sara. Joaquín, la cuarta ola en la pandemia del COVID va a la baja y lo más probable es que siga esta tendencia hasta desaparecer, así lo aseguran autoridades de salud. Sobre la visita a México de John Kerry, enviado presidencial de Estados Unidos para el clima, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que su gobierno podría desarrollar energías limpias, pero con créditos otorgados de Estados Unidos. Los detalles más adelante. Ok, gracias. Iba a decirle, ok, Ken, muchas gracias, Ken, al embajador Salazar, que luego tuvo que salir a decir, no, yo no es así, porque estaba contradiciendo Ken Salazar, al que hoy el presidente volvió a defender. Es que hay que decirlo, Ken Salazar es un bisoño en esto de la diplomacia. Es su primer cargo diplomático, el primer cargo diplomático de su vida, embajador en México. Entonces, pues sigue actuando a veces como senador de Arizona. Pero no, es embajador. Y bueno, ahí irá aprendiendo, ¿no? Apenas lleva poco tiempo como diplomático. Y ya viene John Kerry. John Kerry no se anda con cuentos, ¿eh? John Kerry es un personaje extraordinario. Fue candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Fue secretario de Estado. No, es un gran personaje John Kerry. No se equivoquen con que va a venir a nada más de paseo, pues, ¿no? La reunión que va a tener, que luego ni nos enteramos, con el presidente López Obrador y con Marcelo Ebrard, y yo creo que con alguien más ahí en Palacio, pues no va a ser de que vamos a apoyar la reforma eléctrica del presidente de México, ¿eh? No, por supuesto que no. Jenny Vale. Te comento, Joaquín, que debido a los altos contagios por Omicron y los trabajadores, las industrias se encuentran operando a 50% o están semidetenidas. La CONCAMIR muestra preocupación toda vez que en las aduanas y en algunos puertos del país ya el personal alcanza únicamente el 50%, el resto se encuentra incapacitado. El detalle más adelante. Mientras, Maru.
Joaquín, en México 3 millones de adolescentes sufrieron ciberacoso en 2020. Datos del INEGI registran que 1 de cada 4 tuvo acoso sexual. Hoy es el Día Mundial del Internet Seguro. Se creó para que los padres de familia pongamos más atención en esta realidad que crece como la espuma en pandemia. Solo 1 de cada 100 denuncia. Estados con más casos: Durango, Colima, Baja California Sur, entre otros. Ahí está, y voy contigo, Héctor Herrera. Especialistas de la Universidad Nacional señalan, Joaquín, que las secuelas en la salud mental provocadas por esta pandemia pues ha desatado también un incremento en las adicciones, como es el consumo del alcohol, del tabaco, drogas ilegales, entre ellas marihuana y cocaína. Gracias, Héctor. Yo voy a los anuncios y después de los anuncios, este informe actualizado del gobierno de Estados Unidos. México es actualmente la fuente dominante en el suministro de fentanilo a Estados Unidos, que ha provocado decenas de miles de muertes de adictos allá. Segundo día de tiroteos en Colima. ¿Qué está pasando? Michoacán vio los muertos en Zacatecas, 16. Bueno, pero ya estamos operando, ¿sí? La captura de 10 sospechosos por el asesinato de migrantes, 19 migrantes en Tamaulipas hace un año. Voy a hablar con Julio Carabias. Julio Carabias fue secretario del Medio Ambiente de 1994 a 2000 en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo. Es una mujer extraordinaria que está dedicada desde entonces, 2000, y desde antes, sí, a defender el medio ambiente. Fue acusada por el presidente López Obrador. Hoy le va a responder aquí. Continúa. Pero primero mensajes, quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Recuerde que después de los anuncios, López Dóriga tiene para usted todo lo que está ocurriendo en este momento en México y en el resto del mundo. Bien, vamos con toda la información. Hoy la Secretaría de la Función Pública está dando a conocer, está publicando el nuevo Código de Ética del Gobierno Federal, que me parece, de la Administración Pública Federal, que me parece muy bien. Será cosa de, todavía no lo reviso completo, pero todo lo que sea buscar el respeto entre compañeros, entre jefes y subalternos, ¿sí? Y subalternos y jefes, será por salud de todos. Te escucho, adelante, Javier Gil. Joaquín, la Secretaría de la Función Pública publica este día en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Código de Ética para las y los servidores públicos del Estado. Los obliga, por ejemplo, a tener un comportamiento ético tanto dentro como fuera de su centro de trabajo. Deben ser figuras ejemplares frente a la sociedad y no acosar, molestar, agredir o burlarse de sus compañeros de trabajo, entre otras responsabilidades. Más adelante la información. Gracias, Israel Aldave. Joaquín, ante la dirigencia y senadores de Morena, quienes realizaron un foro sobre la reforma política electoral que viene, el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba, defendió la autonomía del instituto. Advierte que cualquier cambio constitucional que atente contra su independencia pondría en riesgo la democracia en nuestro país. Joaquín. Gracias. Laura Cardoso. Joaquín, a partir de esta semana entran en vigor sanciones de Estados Unidos a embarcaciones mexicanas que pescan de manera ilegal en aguas estadounidenses. Estas embarcaciones capturan peces regulados por Estados Unidos como el guachinango, además de capturar incidentalmente tortugas marinas, que son especies que ya están en peligro de extinción. El reporte. Gracias, Javier Giles. ¿Tú crees que van a aclarar las cuentas? Joaquín, mientras que el Instituto Nacional de Transparencia ordenó a la Lotería Nacional informe sobre los 2,000 millones de pesos que pagó a los ganadores del sorteo de la rifa del avión presidencial en el año 2020, la Lotería Nacional asegura que no le ha llegado tal orden. Más adelante la información. O sea que no le ha llegado tal orden. Bueno, pues ya le agregará y cuando llegue ya responderá. Jenny Valen. Te informo, Joaquín, que los efectos económicos de la pandemia, la inflación, el incremento en el precio de los autos nuevos, al igual que la cuesta de enero, han provocado que la venta de autos durante el primer mes del año alcance niveles del 2012, lo que ha provocado para la industria automotriz una década perdida. El detalle más adelante. Gracias, Oscar Cervantes, Fórmula Colima. ¿Qué está pasando con estos tiroteos?
Joaquín, muy buenas tardes. Te saludo desde el estado de Colima, donde la madrugada de ayer lunes y este martes se han registrado balaceras en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, que han dejado varios muertos, de acuerdo a los reportes policiales. Estos enfrentamientos también han provocado la suspensión de clases en planteles educativos. Los detalles más adelante. Esta es la realidad. Ese es el México real. Ese y el de Michoacán también. Y ya no se diga el de Zacatecas. Voy a ir contigo, sí. Marco Morales, Fórmula Michoacán. Asesinaron a un alcalde. Sí, a un alcalde, a otro. Hola, ¿qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes, un gusto el poder saludarte. En esta ocasión en Contepec, Michoacán, el alcalde Enrique Velázquez fue encontrado muerto con impactos de proyectil de arma de fuego, una población en la periferia de su municipio. Él habría desaparecido desde el pasado sábado. Los detalles en unos momentos más. Gracias, sí, voy contigo, José Luis Cuevas, el pintor extraordinario, este jovencito, el patinador. Lo vi ayer, lo gocé. Qué bueno por él. Y nos da un ánimo diferente al país. De verdad es que cómo está el país necesitado de historias de éxito, de triunfo. Por eso celebro lo del Toro, por eso celebro las nominaciones en la película donde está Eugenio Derbez, por eso celebro el cumpleaños del enorme Jan Meyer, por eso celebro el proyecto de la UNAM, Colmena para la Luna, ¿sí? Y por eso celebro a este joven. Gracias, felicidades, Don Omar. Y voy contigo, ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología del Grupo Fórmula. Adelante. ¿Qué tal, Joaquín? Probabilidad de nevadas en las próximas horas en zonas montañosas de Puebla, Veracruz, Tlaxcala, San Luis Potosí, Querétaro, Nuevo León, Tamaulipas y Valle de México. Chubascos y lloviznas en Veracruz, Chiapas, Tabasco, Península, Yucatán, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Guerrero y Valle de México. Fuertes vientos del norte en Veracruz, Tabasco, Península, Yucatán, Oaxaca y Chiapas. En Ciudad de México, 22 grados centígrados. Incremento de nublados con probabilidad de lluvia. Joaquín, muy buenas tardes. Gracias, ingeniero Hernández Unzón. Y en el resto del mundo, Laura Pérez Cisneros. Gracias, Joaquín. En Italia hoy se comenzó a distribuir la píldora COVID-19 del Pfizer a las personas vulnerables. Esto a 3 días el uso del cubrebocas dejara de ser obligatorio allá en Italia. El juez que investigaba el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, reveló que el primer ministro haitiano, Ariel Henry, estaría vinculado con la planeación y autoría intelectual de este magnicidio. El Fondo Mundial para la Naturaleza advirtió que los residuos plásticos han llegado a todos los rincones de los océanos, amenazando la biodiversidad con más de 23 millones de restos cada año. Preocupa a las grandes ligas en Estados Unidos la expiración de este acuerdo antidrogas. Es el pasado 1 de diciembre, fecha en la que ya no se ha realizado ninguna prueba por el uso de esteroides. Y dan cadena perpetua para un narcotraficante vinculado al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Y este caso único en el mundo, un hombre turco de 56 años que padece leucemia, vive un drama ya que lleva 14 meses confinado luego de 78 pruebas de COVID que siguen dando resultado positivo. Joaquín. Gracias, Laura Pérez Cisneros. Y si esto es en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 20 pesos con 64 centavos. En ventanillas se está vendiendo hasta en 21 pesos con 2 centavos. En bancos hasta 21 pesos con 38 centavos. El euro en el mundo, $1.14 centavos. En México un euro se vende en 24 pesos con 19 centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera. El precio del barril de petróleo se está reportando, Joaquín, $85.36 por barril. Bajó 57 centavos de dólar respecto al precio previo y se encuentra $30.26 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $55.1 por barril. Gracias, Héctor. Yo lo quiero invitar, como todos los días, a que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde? En lopezdoriga.com. Ya sabe. ¿Dónde está lopezdoriga.com? Ahí está. Me tiene al alcance de la mano. Donde esté usted, donde quiera que esté, en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ahí está la portada, ¿no? México es la principal fuente de tráfico de fentanilo a Estados Unidos, según un informe del gobierno de Biden. A ver cuáles son las reacciones. Recuerda también que le invito a que se integre a las plataformas, sí, que se integre a Facebook. En Facebook soy Joaquín López Dóriga. Que se integre también a Instagram. En Instagram soy López Dóriga. Por supuesto que se suscriba al canal de YouTube, también con el mismo nombre, López Dóriga. Y le recuerdo que tiene toda la información en Spotify, en Telegram,
en Amazon Music, y por supuesto le invito a que se siga integrando esta incontenible de verdad comunidad de Twitter, @LópezDóriga, y que en esta tarde de martes 8 de febrero de este año de 2022 le voy a tener a usted todo esto. Este y más, mucho más hoy aquí con López Dóriga. Les recuerdo, siga todos los comentarios de López Dóriga en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 8 millones de seguidores. ¡Feliz martes! Conozco a Julia Carabias hace muchos años, siempre tengo un enorme respeto por su rectitud, por su honestidad. Ella fue secretaria del Medio Ambiente en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo de 1994 a 2000. Luego siguió siendo la gran defensora del medio ambiente ha sido en estos años, desde que dejó su participación en el gobierno, que fue exclusiva de 6 años, desde el año 2000, en la defensa del medio ambiente allá en el sureste mexicano. Ha sido perseguida, ha sido agredida, ha sido secuestrada. ¿Por qué? Por los intereses que ha tocado. Pero por lo visto, el presidente López Obrador no entiende lo que ha hecho, o no lo sabe, o lo engañaron otra vez en la Semarnat, ¿sí? Pues le voy a decir luego por qué. Porque el día 1 de febrero, hace una semana, acusó a Julia Carabias de haber entregado el 30 de noviembre del año 2000, en el último día de gobierno del presidente Zedillo, un permiso para explotar una mina calica ahí, ¿en dónde? Pues en Playa del Carmen, en Quintana Roo. Así lo dijo el presidente el día 1. Ayer hablaba yo de cómo entregaron el permiso allí en Calica, en Playa del Carmen, en El Paraíso. 400 hectáreas para extraer material, un banco de material. Y decía yo que se había entregado el permiso a finales del gobierno de Zedillo. Me están informando, lo voy a constatar, de que era Julia Carabias, la secretaria del Medio Ambiente. Y es como la gran defensora del medio ambiente. Imagínense entregar un permiso para extraer material de construcción para un banco de materiales de construcción a 1000 metros de la playa del Caribe, del mar turquesa, de las zonas más bellas del mundo. Siempre el doble discurso, la doble moral. Entonces, eso ya no. Eso ya no. Julia Carabias, gracias por contestarme esta tarde. El presidente te hace esta imputación. ¿Qué le contestas, Julia? Joaquín, muchísimas gracias por tu introducción y por esta oportunidad. Yo contesto al presidente de la República categóricamente que rechazo su difamación y su calumnia. Yo no tengo doble moral, yo no tengo un doble discurso. He trabajado toda mi vida en respeto al marco legal y bajo mis principios. Está contando una historia sesgada, acomodada, porque conviene que desde esa tribuna que ha establecido de comunicación y de el quehacer de las políticas, que es la mañanera, está agrediéndome hoy, como agrede en otras ocasiones y con mucha frecuencia, a todos los grupos ambientalistas que estamos trabajando por la defensa del medio ambiente. Y nos agrede cuando nos oponemos a programas de gobierno o a obras de gobierno y de infraestructura de gobierno que consideramos que están haciendo un daño ambiental. El presidente está diciendo el permiso. Yo no he negado nunca que la Semarnat, en la cual estuve al frente de 1994 al año 2000, otorgó ese permiso. Lo hemos reconocido y lo he escrito así.
pero no es el permiso. Hay múltiples permisos, porque la actividad pétrea en México, la extracción de piedra en bancos de materiales, que es una actividad minera, está regulada. La ley la establece, está permitida, es legal. Hubo un primer permiso en 1986 que lo dio la Federación y el Estado. Hubo otro permiso en 1996, 10 años después, que lo da el gobierno del Estado para ampliar la zona de explotación. Nosotros damos el permiso correspondiente a las atribuciones de la Federación en el año 2000, pero no con 10 días de un análisis de la manifestación de impacto ambiental. La manifestación de impacto ambiental afortunadamente es pública y ahí se ve toda la relatoría de hechos. Después de 1 año y medio de solicitar estudios y de haber analizado por las diferentes áreas, la parte de agua, la parte forestal, etcétera, toda la información que hasta ese momento se contaba, permitió dar esa autorización de la ampliación que ya venía trabajando desde 1986 y luego 96. Pusimos un montón de condicionantes. Esas condicionantes obligaban a que la Profepa, por un lado, y el gobierno del Estado, con su autoridad ambiental, por el otro, estuvieran haciendo revisiones semestrales en un caso, en el primer caso federal, y cuatrimestrales en el estatal. ¿Por qué? Porque eso daba la posibilidad de ver si las condicionantes se cumplían, pero también si las condicionantes eran suficientes para prevenir un daño mayor. La actividad minera siempre genera daños, eso lo tenemos que tener muy claro, pero también es importante para el desarrollo. ¿En dónde se debe de hacer? ¿Cómo se debe de hacer? ¿Y en dónde no se debe de hacer? Eso es lo que tiene que estar establecido en el marco legal. El marco legal de esta época no daba para más. Hemos estado insistiendo que el marco legal en materia de minería es un marco que se opone a la legislación ambiental y que incluso lo dice, está por encima de la legislación ambiental, lo cual es absolutamente inadecuado. La minería tiene que ser regulada. Ojalá y el gobierno actual y la Cámara, el Congreso de la Unión, establezca una mejor normativa que evite este tipo de circunstancias. Pero nosotros actuamos estrictamente bajo el marco legal y con la información que se tuvo. La autoridad ambiental en los años posteriores, en los 2 sexenios posteriores, pudo y debió haber hecho el seguimiento de esas obras y poner en alerta temprana si estaba habiendo un problema o no. No lo hizo, esa ya no es mi responsabilidad. Pero eso tampoco es el problema que se está discutiendo y por lo cual el presidente está reaccionando así, hoy a mi persona y en otras ocasiones a los ambientalistas y otras organizaciones no gubernamentales. Lo que está ocurriendo es que hemos sido muy críticos de la política ambiental actual. Estamos diciendo que hay recortes presupuestarios desde el 2015, sí, y así lo hemos escrito, pero no lo pararon en el 2018, continúan. Está perdiéndose gente de alto nivel, expertos, están desmantelando instituciones. Ahí está la propuesta de desaparecer el INEC y el INTA. La CONABIO está profundamente golpeada. Los programas de biodiversidad se están cerrando. Podemos seguir así en una lista de cosas que hemos dicho en estos foros en muchas ocasiones, pero sobre todo está el acuerdo del noviembre del 22. Es un acuerdo totalmente de retroceso de la legislación ambiental. Está diciendo que los proyectos prioritarios de gobierno, de su gobierno, sus proyectos prioritarios, no deben de ser sometidos a la evaluación del impacto ambiental y que se deben dictaminar en 5 días. Eso acaba con todas las reglas que se establecieron por 3 décadas por la sociedad civil, por los ciudadanos, porque los movimientos ambientalistas, como los feministas y los de democracia, han ido conquistando un régimen sólido de legislación y una institución o unas instituciones sólidas. Hoy se están desmantelando y esa es la preocupación. Estamos diciendo y denunciando eso y nos reviran
con un discurso acomodado, muy simplificado y muy burdo, de que con esto me descalifican. Yo por eso levanto la voz a decir, y agradezco mucho ese espacio, no sigamos así. Realmente hay un conflicto muy serio de medio ambiente en el mundo. En México, nosotros estamos trabajando en sitios altamente riesgosos. Tú lo comentaste de inicio en mi introducción, te lo agradezco mucho. Y nos está poniendo muy vulnerables. Si nos estamos enfrentando a ilícitos muy feos, muy fuertes. Y ahora que desde el púlpito presidencial nos estén acusando así, ¿en qué condición nos dejan a quienes estamos trabajando en la defensa del medio ambiente, por el patrimonio de nuestro país, por los derechos humanos y por el bienestar de la gente? A ver, Julia, lo dice el presidente, que en el último día, bueno, y esto luego lo ratificó luego la Secretaría el día 3, la Semarnat, y luego otra vez el día 6, que efectivamente que en el último día, el 30 de noviembre de 2000, habías firmado, habías otorgado este permiso. ¿Esto fue así o no? Dos aclaraciones en eso, y yo con eso no me voy a deslindar. Yo no lo firmo porque tiene todo su ámbito de atribución, cada uno de los distintos funcionarios de los distintos niveles. Las manifestaciones no las firma el titular, nunca. Pero eso no me quita de la responsabilidad. Sí se firmó el 30 junto con muchos otros. ¿Por qué? Porque se venía analizando, lean la primera página de la manifestación de impacto ambiental, que debe de ser pública y no está en la página de la Semarnat. La quitaron o nunca la pusieron nuevamente. Nosotros sí la teníamos puesta. Ahí dice toda la relatoría de hechos y de estudios que se fueron solicitando en términos de agua, en términos de suelo, en términos de ruido, en términos del manejo de la maquinaria, etcétera. Todos los estudios se fueron solicitando durante más de 1 año y medio. Una vez que los estudios y las áreas dijeron no hay problema si se hace así, 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 entonces se integró en una manifestación y ya se dictamina al final por el funcionario respectivo, porque de lo contrario también el funcionario estaría incurriendo en una omisión de su función, que era, si no hay objeción, tienes que cumplir con tu responsabilidad. Por eso es que estamos actuando en el marco de la ley todo el tiempo. No hacerlo hubiera sido una omisión de ese funcionario. Ahora, haberlo hecho como funcionario resulta que es el tema grave. No, sí se dio ahí, pero ese no es el permiso con mayúscula. Hay muchos permisos que acompañan a todo este proceso y eso no se cuenta. Dice aquí que la Dirección General de Ordenamiento Ecológico y Pacto Ambiental era la facultada para emitir estos permisos, por lo que su titular, Pedro Carlos Guillén Rodríguez, esto ya es la Semarnat, ¿no? El presidente fue el responsable de otorgar en un periodo récord de 36 días dicha autorización para realizar la extracción y aprovechamiento de roca caliza por debajo del manto freático a cielo abierto. Correcto, lo que lees, así es tal cual. Pero no son los 36 días de la dictaminación de los estudios. Lo que no están diciendo es que previo a esos días en que se somete y después se acepta, hubo 1 año y medio. Y eso está dicho en el artículo 1, 2, 3, 4 de toda la manifestación. Cada fecha en que fueron entregando los estudios y después que se fueron dictaminando y que fueron cambiando y que fueron hasta que quedó un estudio que dijo, con estas condicionantes, esto se podría hacer. Todas esas sumas de condicionantes que van dictaminando las áreas, entonces se colocan en una manifestación. Pero esa es la conclusión de un proceso que duró más de 1 año, que duró más de 1 año y medio. Dice también la Semarnat, la responsabilidad de la Semarnat respecto a los impactos al medio ambiente es ineludible, o sea, la tuya. Claro, como lo están haciendo hoy, como lo hace cualquier titular. Tenemos una responsabilidad cuando estamos dictaminando una manifestación de impacto ambiental. Lo que nosotros hicimos es que utilizamos la mejor información posible. Consultamos a instancias que están manejando la información científica. Las áreas especializadas están dando el dictamen y una vez que todo eso se tiene, se emite. Esa es la responsabilidad.
sería una irresponsabilidad no hacerlo, porque este es un caso, pero ¿por qué no ponemos a la discusión las decenas de miles de manifestaciones de impacto ambiental que ha emitido nuestro país a lo largo de la vida de su legislación, que fue en 1988? Y ahí hay una fuente de información fantástica para poder tener mejores criterios, para poder tener mejores mecanismos, incluso para simplificar, si es necesario, esa regulación que es tortuosa, sin duda alguna, y los empresarios se quejan mucho de eso, pero no para desregular. Lo que hoy está haciendo el presidente de la República es reconocer que esos instrumentos de la política ambiental para poder poner esas condicionantes que son transparentes, que implican una consulta pública cuando la gente lo solicita, que esos desaparezcan para las obras importantes que las califica de seguridad nacional. ¿Por qué una obra porque una obra turística es de seguridad nacional? ¿Por qué el Tren Maya va a ser de seguridad nacional? Y entonces queda exento ya de la manifestación de impacto ambiental el Tren Maya y todos los bancos de materiales para construir los 1,500 kilómetros. ¿Esos tampoco se van a evaluar? Nosotros los evaluamos, por lo menos, pusimos condicionantes. Si hubo impacto, eso lo tuvo que haber detectado a tiempo la autoridad, pero pasaron 17 años hasta que la Profepa clausuró una vez ya generado el daño. Esas inspecciones, esos informes que venían obligatorios en las condicionantes, sería muy interesante que el público que está interesado pueda leer esa manifestación de impacto ambiental. No la manifestación, la autorización a la manifestación. La manifestación son decenas y decenas de estudios y de páginas, miles de páginas. La autorización son 15 páginas. Allí está diciendo todos los condicionantes. Está obligando a la Profepa a revisar los informes semestrales. ¿Por qué a 17 años ya se causó todo el impacto? Pues porque no hay capacidad de la institución, porque no tiene dinero, porque no tiene inspectores, porque la agenda ambiental no es prioritaria para la agenda presidencial, ni ahora ni en el pasado. Entonces, sí, perdón. Dime. No, dime. Entonces, queremos levantar el tema de la agenda ambiental a la más alta prioridad de la agenda presidencial, la agenda del desarrollo, y vincular el tema ambiental con el desarrollo, porque eso es lo que no se reconoce. Un medio ambiente que está dañado nunca va a permitir el bienestar de la gente. Son dos cosas que vienen juntas. No es cierto que primero vamos a resolver la pobreza y luego vamos a atender el medio ambiente. O va junto o nunca lo vamos a lograr. Y ya no tanto para nuestra generación. Los que ya nacieron y van a tener 30 años dentro de 3 décadas, o los que hoy son jóvenes y van a tener 30 y tantos años en el año 2030, si no hay un cambio profundo a nivel mundial y también en México, vamos a dejarles la peor de las calidades de vida que haya podido vivir una generación. Eso es absolutamente el atropello de los derechos humanos de los jóvenes, de los niños y de los que están por nacer. Por último, Julia, ¿has sentido temor? ¿Fuiste secuestrada? ¿En algún momento has sentido en estos años o ahora temor por tu vida? Bueno, temor cuando fui secuestrada, por supuesto, es una cosa muy dura. Afortunadamente, lo que ocurrió fue que la solidaridad que se desplegó nacional e internacional, pues alimenta el alma, y entonces uno no se raja y se sigue. Y ahora, pues yo estoy profundamente agradecida de la solidaridad que han expresado los colegas, las organizaciones de la sociedad nacionales e internacionales, porque no me siento sola. Y creo que esto es una lucha del ambientalismo en México que tiene problemas muy serios de gente que han asesinado por defender el medio ambiente, y conocemos muchísimos casos que son públicos, pero también del acoso permanente que hay hacia nuestras personas y hacia nuestras organizaciones desde la Presidencia de la República. Es inaudito que estemos viviendo una situación de ese tipo en México cuando pensamos que teníamos la oportunidad ahora
en este gobierno de poder avanzar de manera muy sustantiva en favor del medio ambiente, de los derechos humanos, de la democracia y del bienestar de la sociedad. Todo junto. No puede ir una cosa sin la otra. Por eso sí, hay miedo. ¿Te sientes acosada? Me siento muy respaldada, Joaquín. Y eso compensa por un lado, pero el por acoso. El otro lado. Sí, esa difamación y esa calumnia golpea muy fuerte. Yo solamente le voy a poder heredar a mi hija la honorabilidad, y esto no vale que estemos pasando esto, las amistades, la familia, etcétera. Yo creo que tu honorabilidad, Julia Carabias, nunca ha estado en duda. Te lo agradezco muchísimo, Joaquín. No, lo sé porque me consta y porque hablo a nombre de muchos que te conocemos. Gracias, Julia. Muchísimas gracias, Joaquín, a ti por este espacio. Te lo agradezco. Que estés muy bien. Igual. No me tienes que agradecer nada. Buenas tardes. Buenas tardes. Julia Carabias, investigadora de la UNAM, especialista en medio ambiente. Y bueno, ahí está la respuesta del presidente, que no tiene una doble moral. Voy a unos anuncios. Después de los anuncios, bueno, menos mal la Corte respondió a lo que tenía que responder. Dice que obviamente sí, que los estados están facultados a hacer obligatorio el uso del cubrebocas. ¿Cómo iba a decir la Corte otra cosa? Imagínense, todos los ministros con su cubrebocas y decir que no estaban obligados. Por supuesto que sí, aunque en Palacio Nacional se diga que no por las mañanas, ¿sí? Vamos a ver los datos, las penas sobre la pobreza laboral en México. Y tres mexicanos nominados para los Óscares. Qué maravilla. Continúa. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga, y le recordamos, no hay que bajar la guardia. Es muy importante que siga cuidando su salud. Use cubrebocas, sana distancia y lavado de manos frecuente. Que dirige Juan Pablo Becerra Costa, y en la portada trae un anuncio, dice: la granja de pulpos del Mayab. Este es un experimento extraordinario, bueno, ya una realidad extraordinaria, ¿sí? Los pobladores de Cizal trabajan en la granja de pulpos. Además, ya hay un grupo español, Cizal está ahí en Yucatán, ¿sí? Tiene aproximadamente 2,000 personas y ya tienen ahí más de 1,000 embriones, y un grupo de España quiere replicar la experiencia de esta, imagínense, de esta granja de pulpos allá en España. Es un trabajo extraordinario. También habla la Gaceta del impulso a iniciativa para el combate de la pobreza energética. Lluvia ácida está deteriorando los monumentos históricos, sobre todo aquellos construidos con carbonato de calcio. Esta es una investigación de la UNAM, y ahí está la lluvia ácida, ¿sí? Los afecta de verdad, dice: los contaminantes atmosféricos pueden afectar la salud humana, cuerpos de agua, ecosistemas, así como las edificaciones que representan un valor cultural. Y ahí está el daño. También dice, en otro trabajo de la Gaceta, dice: la disminución de algas afecta la humedad, se diluye el color en la arquitectura maya. Muros de los monumentos arqueológicos, sobre todo en Chiapas, era común encontrarlos completamente verdes o rojos. Ahora están desnudos. ¿Por qué? En fin, esta es la Gaceta de nuestra UNAM con Laura Pérez. Gracias, Joaquín. La que fuera secretaria del Medio Ambiente en el sexenio de Ernesto Zedillo, Julia Carabias, rechazó en este espacio haber otorgado autorizaciones ilegales para extraer piedra caliza en un predio de Playa del Carmen, en Quintana Roo, en favor de una empresa de Estados Unidos. Dijo que rechaza la difamación que le hace el presidente López Obrador, contando una historia sesgada que le conviene y que usa para agredir a ambientalistas. Fiscales de Estados Unidos piden una pena de 10 años de cárcel para el ex comandante de la Policía Federal, Iván Reyes Arzate, esto por tráfico de cocaína. Un informe del gobierno y del Congreso de Estados Unidos advierte que México es la principal fuente de tráfico de fentanilo de muy baja pureza y que se distribuye en la Unión Americana. Autoridades de la Ciudad de México abren una carpeta de investigación por denuncias de maltratos contra niños dentro de un albergue. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, rechazó que la distribución de ivermectina en pacientes con COVID en la Ciudad de México haya sido un experimento. El presidente
presidente dijo que las investigaciones y las críticas sobre el uso de este medicamento es un nuevo ataque del bloque conservador contra su movimiento y defendió otra vez al subsecretario de Salud, López-Gatell, de las acusaciones por muertes en la pandemia. Dijo que en ese caso todo el gabinete iría a la cárcel, incluso él, por el manejo de la pandemia. La cinta El Callejón de las Almas Perdidas del director mexicano Guillermo del Toro fue nominada a 4 premios Oscar. Otro mexicano, Carlos López Estrada, fue nominado por su trabajo en la película Raya y el último dragón en la categoría de mejor película animada. Y la cinta Coda está nominada a mejor película. En ella actúa el gran Eugenio Derbez, quien da vida a un profesor de música. Joaquín. Gracias, Laura Pérez Cisneros. Voy a ir a unos anuncios. Después de los anuncios vamos a ver con este kit de la golosina, el kit de la golosina del doctor José Antonio Lozano Díez, y lo que dice hoy López-Gatell, que la ivermectina la dejó de proporcionar el gobierno de la Ciudad de México en septiembre. Y no es cierto, la siguieron proporcionando en octubre, noviembre y en diciembre, Yo creo que no le dijeron, pero también dijo López-Gatell, bueno, esto ya lo definió el gobierno de la Ciudad de México. Ahí hay un tema, sí, es un conflicto que no ayuda en nada a Claudia Sheinbaum, en el que ella no se metió, ¿sí? Porque obviamente, por más que sea doctora, no tiene nociones de esto de la ivermectina. Alguien la empinó en esto. Continúa. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Aquí López Dóriga abre la conversación con usted en Grupo Fórmula. Está el doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido José Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, querido Joaquín, muy buenas tardes. Y antes que nada, muchas felicidades por ayer. ¿Cómo la pasaste? A todo dar en familia, es el principal tesoro, ¿sí? Y razón de ser. El principal, Joaquín. Y además de la gente que te quiere, ¿qué más se puede pedir? Nada más se puede pedir? Nada más. El que quiera pedir más está en otra cosa. Totalmente. Pero ya que sean muchos, muchos más. Gracias, querido José Antonio. Ahora sí que me confundí 2 veces, no pude pronunciar golosina, porque pues, yo creo que he pronunciado muchas más veces en mi vida gasolina que golosina. Entonces, el kit de la golosina, ¿vas a hablar de esto? ¿Qué es? Sí. Fíjate, Joaquín, que es una cosa muy interesante. En los años 60, un profesor de la Universidad de Columbia, un psicólogo de nombre Walter Mischel, hizo un experimento con unos niños. Los puso un grupo de niños más o menos grande, de 5 o 6 años, los puso con una golosina enfrente. Y les dijo, si en los siguientes minutos, los siguientes 10, 15 minutos, no te comes esa golosina que tienes enfrente, te voy a dar otra. Y los puso en una cámara de GC. Y fue muy chistoso el experimento porque se veía como algunos niños iban y con una manita agarraban la golosina y con otros se la quitaban, otros volteaban para otro lado para no tener que ver la golosina, otros en cambio sucumbieron y se comieron la golosina. Lo interesante es que fue siguiendo a estos niños, Joaquín, durante más de 30 años. ¿Cómo? Y fue viendo qué ocurría con el grupo de los niños que se comieron la golosina y el grupo de niños que no se comieron la golosina. Esto fue por ahí de los años 90. Y fíjate con lo que se encontró, Joaquín, qué interesante. Los niños que no se habían comido la golosina, los que se aguantaron para tener una segunda golosina, habían sacado en la universidad mejores calificaciones, tenían mejores puestos de trabajo y eran en general más delgados que sus compañeritos, que los otros niños. En cambio, los niños que se comieron la golosina, muchos de ellos habían no solamente perdido la universidad, sino que estaban algunos en circunstancias difíciles. Alguno inclusive entró en un tema de adicciones. Entonces, este test este kit de la golosina, este examen que le hacen, va mostrando algo, Joaquín, que nos ha fallado mucho en el sistema educativo y ahora nos falla mucho a los papás. Todos los sistemas educativos están enfocados y todos los instrumentos en ver cómo enseñamos más conocimientos a los niños. Y está bien, eso así debe de ser, que tengan mayor razonamiento matemático, que sepan hacer mejor lectura o lectoescritura más rápida y de comprensión, eso está muy bien, pero no les enseñamos, Joaquín, o no los formamos en la voluntad.
Y resulta que en la vida es más importante desarrollar muchas veces la voluntad que la inteligencia. La generación X, la generación de millennials, a sus hijos los ha educado bajo 3 principios que no ayudan tampoco mucho a formar en la voluntad, Joaquín. Lo primero es que hay hoy claramente, en términos generales en el mundo, un sentido de sobreprotección a los niños. Se busca hacer el camino de la vida para el niño y no el niño para el camino. Y esto, de alguna manera, debilita esa voluntad de los niños. Otra cosa es el exceso de bienes que ahora tienen los niños. Casi cada cosa que se pide, que se puede tener, como nunca antes en la historia, se tiene. Pero quizás lo más fuerte, Joaquín, y no somos conscientes de ello, es que los padres y las generaciones actuales transmitimos a los niños muchas veces una visión pesimista de la vida, una visión en la cual no queda muy claro los motivos por los que haya que luchar, por los que haya que estar en un mundo mejor y haya que construir el mundo mejor. Y si ya esto, Joaquín, era un problema, el tema de la falta de voluntad en las generaciones de niños, pues nos cayó la pandemia, Joaquín, y este se agravó profundamente. El tema de la voluntad hoy es un tema con el que las escuelas van a tener que estar, y los papás, luchando mucho los próximos meses. Por eso se me hace interesante traerlo hoy aquí al programa. Sí, claro. Fíjate, Joaquín, les ha pasado 3 cosas a los niños. Mira, una primera, un niño que se pone frente a la cámara y se sale cuando está cansado, deja de estar en clase, es un niño el cual ya no tiene que respetar unas reglas del colegio en el cual estaba sentado en un salón. Muchas veces toman clases con la cámara apagada, desde la cama sin levantarse, prácticamente. Otra cosa, y se van también, dejan la cámara apagada y se salen de clase. Otra cosa que ocurre, Joaquín, es que el mundo digital, y esta es una segunda, el mundo de los jóvenes con la pandemia se volvió prácticamente digital. La mayor parte del día estaban sentados frente a aparatos digitales. Y en el mundo digital, dice el psicólogo Miguel Ángel Manzano, un psicólogo español, que las nuevas tecnologías nos han construido un mundo virtual con el que nos relacionamos la mayor parte del tiempo. Por tanto, cada vez estamos más acostumbrados a esos tiempos de reacción y cualquier cosa que se dilate demasiado nos molesta. No somos capaces de soportar una espera porque todo es inmediato. Y lo tercero, Joaquín, porque nos hemos vuelto dependientes de los likes, nos hemos vuelto dependientes mucho de este mundo digital. Y esto, Joaquín, me parece importantísimo transmitírselo a los papás, porque hay una cosa que es cierta. Lo único que puede hacer feliz al hombre, Joaquín, en la vida es el amor y el trabajo. Quien se vaya por otras vías no va a encontrar la felicidad ni el desarrollo pleno en la vida. Y resulta que tanto el amor como el trabajo no son de compensación inmediata. Hay que luchar por ellos, hay que trabajar, no se piden y de inmediatamente se tienen. Es un poco ese aguante que tuvieron los niños del test de la golosina. Quiero recomendarle al auditorio, Joaquín, un libro que se publicó hace poquito tiempo retomando este estudio de la golosina, publicado por este mismo psicólogo, que se llama así, El test de la golosina, cómo entender y manejar el autocontrol, de Editorial Debate. Tiene pocos años, me parece que se publicó entre 2015 y 2016 y se puede conseguir con cierta facilidad. Y ahí vienen una serie de recomendaciones para la educación de los hijos y para uno mismo también, cómo uno puede mejorar, porque sí es cierto que la voluntad influye y nos afecta, también es cierto que se puede en alguna manera mejorar. Yo quiero, Joaquín, cerrar con 3 reflexiones. Una primera, decir, en la vida lo verdaderamente que vale la pena, lo que nos queda como seres humanos, es más lo importante que lo urgente. Por eso el sentido de la fuerza de la voluntad se vuelve tan relevante para nosotros, porque es el que nos permite llegar a las cosas importantes en la vida. Recordar también el Antiguo Testamento de la Biblia, la Eclesiastés, Joaquín, que es muy claro. Dice, hay un tiempo oportuno para todo, un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para reír, un tiempo para llorar, un tiempo para saltar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Saber entender los tiempos y soportar, Joaquín, con esa fuerza de voluntad, recordando, y con esto quiero cerrar, la última reflexión. En la vida siempre, Joaquín,
las últimas piedras valen más, mucho más que las primeras. Un edificio, una vida, se toma y se valora por las últimas piedras, Joaquín. Estoy convencido de eso. Por eso siempre he sido yo un enemigo de estas ceremonias de van a poner la primera piedra. No, yo les digo, a mí avísenme cuando pongan la última. ¿Para qué sirve una primera piedra si luego no hay una segunda ni una tercera? Se queda ahí luego la primera piedra. Es una expresión de engaño y abandono. Así es, Joaquín. Así es. Estamos en un mundo en el que las generaciones suelen dejar los proyectos a la mitad. Esto es una característica muy importante de la cultura actual. Todos empiezan las primeras piedras, pero qué pocos ponen las últimas, Joaquín, que son las que cuentan. Así es. José Antonio, te abrazo con cariño. Gracias, José Antonio. Un abrazo grande, querido Joaquín. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Claro que sí. Ahí Joaquín. está. El kit de la golosina. El doctor José Antonio Lozano Díez es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Mire, llega John Kerry mañana. Es enviado especial del presidente Biden para el clima. Y estoy viendo este informe que con frecuencia me manda el Departamento de Estado norteamericano y dice Departamento de Estado de Estados Unidos, Oficina del Portavoz, nota para los medios. El enviado presidencial, se lo voy a leer porque tiene una parte interesante, porque aquí todavía no han dicho a qué viene. Sí viene a entrevistarse con el presidente y con Ebrard. Sí que el medio ambiente, no. Que la reforma ley. Bueno, pues viajará a la Ciudad de México el 9 de febrero, o sea, llega mañana, para intercambiar perspectivas con sus homólogos en el gobierno mexicano y acelerar, ojo, la cooperación con respecto a la crisis climática, hablando ahora de lo que decía Julia Carabias, incluidas oportunidades para ampliar la generación de energías renovables, crear un clima favorable a las inversiones de Estados Unidos, combatir la contaminación por metano, realizar la transición a medios de transporte sin emisiones de carbono, que en México no hay ningún proyecto, y poner fin a la deforestación. El secretario Kerry se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador y otros funcionarios gubernamentales. ¿A qué viene? Crear un clima favorable a las inversiones de Estados Unidos. A eso viene. ¿Por qué? Pues porque hoy no lo siento. Y mientras tanto voy contigo, Sara Pablo, en la mañana el presidente dice que si se va a la cárcel Hugo López-Gatell, también se va el secretario Alcocer. Bueno, se va todo el gabinete. Bueno, también se va el presidente a la cárcel. Te escucho. La cuarta ola en la pandemia del COVID-19 va a la baja y lo más probable es que siga esta tendencia hasta desaparecer. Así lo aseguran autoridades federales de salud. Informaron que se prevé que los fallecimientos se estabilicen esta semana e inicie su reducción. El subsecretario Hugo López-Gatell afirmó que Omicron no significó un daño mayor. De acuerdo con cifras presentadas en la conferencia mañanera, el 86% de la población mayor de 14 años cuenta con al menos una dosis de vacuna. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay vacunas suficientes para este 2022. Tenemos prácticamente cubierto todo este año. Cuestionado sobre el suministro de ivermectina para el tratamiento del COVID por parte de autoridades de la capital del país, el subsecretario López-Gatell precisó que fue en agosto del 2021 cuando la Secretaría de Salud determinó que este medicamento no era de utilidad y al siguiente mes se dejó de utilizar en la ciudad. La Ciudad de México no condujo ningún experimento ni en su momento el Instituto Mexicano del Seguro Social. El presidente López Obrador consideró que este tema ha sido utilizado por los conservadores para golpear a su gobierno. Dijo que de todo se hace un escándalo y calificó como irracional la denuncia penal presentada contra el subsecretario López-Gatell. Así lo defendió. Y no es nada más el doctor Hugo, es el presidente, es el secretario de Salud, todos iríamos a la cárcel. Todos somos uno.
A unas horas de la visita a México de John Kerry, enviado presidencial de Estados Unidos para el clima, el presidente López Obrador dijo que su gobierno está abierto a la posibilidad de llegar a acuerdos. Planteó la opción de que México pueda desarrollar la producción de energías limpias con créditos otorgados por Estados Unidos, en particular en las plantas termoeléctricas que necesitan ser modernizadas, ya que algunas carecen de turbinas. Sí tenemos mucha posibilidad de llegar a acuerdos. Claro, requiere de inversión, es cosa de llegar a acuerdos con el gobierno de Estados Unidos para inversiones, no privatizar, sino recibir créditos a tasas bajas, a cómo cobran los intereses en Estados Unidos, y esto sería una inversión en favor del medio ambiente. Ellos tienen planes con estos propósitos y nosotros podríamos ir pagando con la producción de energía estos créditos, esa energía limpia. Insistió en que la relación con Estados Unidos es buena y dijo que los funcionarios estadounidenses son muy respetuosos con México. El embajador, bueno, hasta lo regañan, dicen, ¿no? Pero él está cumpliendo muy bien con su responsabilidad. Cuando se cumplía 1:25, el presidente dijo que la conferencia estaba muy aburrida, muy plana. Entonces cerró con 2 videos, uno del dirigente del PRI, Alejandro Moreno, donde dice que su partido no apoyará ninguna reforma que beneficie a México. Otro más, donde se rompe la silla y cae al piso el dirigente de Frena, Gilberto Lozano. Yo traigo un ángel de la guarda, y los que se juntan con el diablo les va mal. Con imágenes de Aldo Reyes en Grupo Fórmula, Sara Pablo. Gracias, voy a unos anuncios y después de los anuncios. Bueno, en Zacatecas reportan hallazgos de más restos humanos, sí, debe ser otra provocación al gobierno federal, ¿no? Y Colima también amanece de balaceras, pues otra provocación al gobierno federal. Y confronta el presidente de línea, senadores y dirigentes de Morena, quienes insisten en la ofensiva contra el instituto. Les estorba el instituto y el Tribunal Electoral para el proceso electoral de 2024, presidencial. Continúa. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. En un momento hay mensajes. Contigo, Carlitos Pena, director de T-Research. Es martes. ¿Cómo estás, Carlitos? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Así es martes. Vamos a platicar un poco de números. ¿Cómo está la situación económica en términos de pobreza laboral, como lo define el Coneval, Joaquín? ¿Qué significa esto de pobreza laboral? Fácil para tratar de explicarlo. Son el número de personas o mexicanos en esta situación que ganan, su ingreso es menor incluso para poder comprar la canasta básica, que es la que pone el gobierno federal. ¿Qué porcentaje de mexicanos no alcanza ni siquiera con su ingreso para comprar la canasta básica, que en teoría es la que nos debiera de alcanzar con el salario mínimo? 4 de cada 10 mexicanos, Joaquín, 41% en 2021, no llega ni siquiera con su ingreso a comprar la canasta básica. 41% de los mexicanos, si recordarás, hace algunas semanas presentamos el nivel socioeconómico bajo, había llegado ya cerca del 60% en México, pero de este 60%, 40%, 41% no alcanza ni siquiera la canasta básica. Repíteme esto último, el 60% ¿qué es? Y de este 60% ¿qué? En algunas semanas pasadas platicamos que cerca o arriba del 60% de los mexicanos están considerados, según el INEGI, con un nivel socioeconómico bajo, ha venido en crecimiento y ha desaparecido un poco la clase media en México. Incluso ha bajado 4 puntos en lo que va del sexenio, si lo recordarás lo platicamos. Eso ha bajado la clase media y ha incrementado la clase baja. Pero dentro de esta situación de clase baja hay un 40%, 41% que no alcanza ni siquiera a comprar lo más indispensable, que es la famosa canasta básica que define el gobierno federal, 41%. Y en ese 41% nacional hay entidades donde de plano estamos hablando de 7 de cada 10 personas, por ejemplo, en Chiapas, Joaquín,
7 de cada 10 personas en Chiapas no les alcanza su ingreso ni siquiera para comprar lo más básico. En Oaxaca, 64% de la población no le alcanza para lo más básico. En Guerrero, 63%. En Veracruz, 57% de la población no le alcanza para lo más básico. Por el otro extremo tenemos un Baja California Sur, donde, por ejemplo, solo 1 de cada 5 se encuentra en esta situación. Es decir, tiene mucho mejor ingreso per cápita la población. ¿A qué estamos hablando? Poniéndole número, Joaquín, ¿cuánto es lo que alcanzan a ganar en promedio que no les alcanza? Menos de 2,800 pesos es el promedio nacional, Joaquín, que ganaron en 2021 aproximadamente, 2,700, menos de 2,800 pesos. Es lo que ganó un mexicano o 40% de los mexicanos. ¿Dónde es donde más se gana y donde menos se gana per cápita, Joaquín? Donde más se gana, ya lo habíamos comentado, Baja California Sur, en promedio 40% gana 5,000 pesos, pero en Chiapas ganan 1,400 pesos 40% de la población. Es decir, la situación sí está muy dispareja entre entidad y entidad, pero el gran problema que tenemos hoy, Joaquín, es que 4 de cada 10 mexicanos no les alcanza en este momento ni siquiera para la canasta básica. De ahí la importancia que tienen los programas sociales del gobierno federal para la población, porque representan muchas veces más del 40-50% de su ingreso, porque una beca o una ayuda de programa federal, pues para ellos les ayuda mucho porque les complementa o incluso hasta les duplica su ingreso, Joaquín. Ahora, ¿estás hablando, Carlos, del 40% de la clase pobre o del 40% de la población? De la población. Que clase pobre hay 60 en México. De ese 60-40 no les alcanza ni para la canasta básica, Joaquín. O sea, por eso. Entonces es del 60% de los pobres, de los mexicanos en condición de pobreza, el 40% no le alcanza para la canasta básica. Si hablamos del 60% de los mexicanos en pobreza, ¿de cuántos estaríamos hablando? Estamos hablando un poco más de 65 millones de mexicanos. O sea, el 24%, el 40% de 65 arriba de 40 millones, para ponerlo en números cerrados, más o menos 45, 40 millones de mexicanos. No les alcanza. No les alcanza para la canasta básica. Bueno, pues eso es. Con razón tiene tanto peso los programas sociales de López Obrador. De ahí viene la importancia, como te lo decía, de los programas sociales en México, de esta nueva administración, porque, ojo, dos datos que te quiero compartir. Hablando de los hogares, 35 millones de hogares aproximadamente que hay en México, 1 de cada 3 de esos hogares recibe un apoyo federal, ya sea adultos mayores, becas para los jóvenes, apoyos a las madres, algún programa social reciben en esa casa, 1 de cada 3. Y de ese ingreso representan aproximadamente el 40% de su sobresueldo o de su ingreso mensual o bimestral, Joaquín. Es decir, ya significa algo para ellos, una renta tal cual o un ingreso más, no es un apoyo como tal, ya es un ingreso que ellos ya esperan y ya tienen considerado en su gasto. Pues sí, ahí es el impacto en estos programas sociales. Así es. Entonces vamos otra vez nada más para recuperar y que quede claro, Carlitos. Nada más dime. Hay 65 millones de pobres, según el Coneval. Así es. ¿Cuántos millones de... Sí. ¿Cuántos millones de mexicanos no puede comprar la canasta básica? Arriba de 42, 43 millones de mexicanos no les alcanza para la canasta básica. Esto equivale al... Pues... Equivale el 41% de la población aproximadamente. De la población en general. Sí, de los mexicanos, de los 120 millones de mexicanos en cifras cerradas que tenemos o que somos, más o menos sobre 45 millones, casi arriba de 45 millones no les alcanza para comprar la canasta básica. Bien. Gracias, Carlitos, te mando un abrazo. Fuerte abrazo, Joaquín. Y nos vemos el viernes con el Viernes de la Salud. Así es. Este es bien Carlos Pena, director de Tercer. Si vamos con el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca, le recuerdo su columna Con el Café, la encuentra en www.cafepolitico.com y en el periódico El Economista. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Según los que son afectos a y saben de las doctrinas orientales, el karma es algo así como la retribución que se recibe
por acciones o decisiones del pasado. Muchos personajes del gobierno de la República se quejan de las injustas restricciones que les impone la llamada veda electoral a nivel nacional por el proceso que ya marcha de la consulta de abril sobre la revocación del mandato presidencial. Para las nuevas generaciones, como dice el clásico, recordemos que en 2007, quienes hoy gobiernan eran del PRD. Estaban indignados por perder la elección de 2006 y exigieron aprobar las reglas durísimas y restrictivas, las reglas electorales que hoy tanto les incomodan. Los orientalistas, citando a los sajones, le dirían al gobierno y al partido oficial aquello de karma is a bitch. Gracias, Joaquín, y buenas tardes. Gracias, don Pepe, un abrazo. Bien, eso es todo. Gracias, buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias pues por eso, buenas tardes, lo dejo con Eduardo Ruiz Gili y nos vemos mañana. Recuerde, por favor, cuídese, porque si usted no se cuida no lo va a cuidar nadie. Y por más que digan otra cosa, los contagios siguen disparados. Hasta mañana a la 1:30. Buenas tardes.